Buenos días a todos y a todas, y vamos a dar comienzo a la nueva sesión de Pleno. El primer punto del orden del día es aprobación del acta de la sesión celebrada el 13 de julio de 2015. ¿Alguna cuestión al acta? Bien, pues entonces la damos por aprobada. ¿Estamos todos a favor del acta? Muy bien, se da por aprobada. El segundo punto del orden del día es propuesta de modificación del acuerdo de creación y composición y régimen de las comisiones informativas permanentes y nombramiento de los presidentes de las mismas, adoptando en sesión del 13 de julio de 2015. Para eso tiene la palabra la señora secretaria. Las modificaciones puntuales que se hacen al acuerdo por ajuste en las comisiones, porque se vio que la comisión informativa, si se hacía el día que se puso, no daba tiempo a convocar el pleno. Entonces se han cambiado 3 comisiones, quedando la de Hacienda el tercer jueves de cada mes en vez del el segundo martes, la de Formación, Empleo y Programas Europeos el cuarto martes de cada mes y la de Cultura el segundo jueves de cada mes. Y luego ha habido también 2 cambios de concejales del Grupo Socialista en 2 comisiones informativas, ¿vale? Entonces, bueno, tienen ustedes la propuesta, ¿no? Ahora mismo no sé, ha cambiado la de urbanismo, don Jerónimo García por don José Carlos Gómez Poisson, ¿vale? Y luego pasa a ser suplente en el puesto de él, en la comisión de urbanismo. Y luego en la de mantenimiento entra don Juan Ramón, perdón el apellido que no me acuerdo ahora mismo, Marta, en sustitución de doña Natalia Pérez Merino, que pasa a ser la suplente de él, ¿vale? Esos son los 2 cambios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión en este punto? Bien, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de la modificación? Muy bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es propuesta de modificación del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión del 13 de julio de 2015 de designación de los representantes municipales en órganos supramunicipales. Para eso tiene la palabra la señora secretaria. Bueno, a la vista de la pregunta que el señor Robles formuló en la sesión plenaria en este punto, se comprobó por esta secretaría los estatutos de los consorcios y efectivamente había un error de transcripción, porque los concejales no iban en calidad de suplentes, sino van en calidad de titulares. Incluso a la alcaldesa no había que nombrarle. Faltaban también los suplentes en uno de los consorcios que está previsto, no en el otro, ¿vale? Entonces se ha rectificado y ya la redacción que hay ya es la que tienen ustedes en la propuesta. Sí, tiene la palabra el señor Mendieta. A ver, sí. Yo voy a tener cierta dificultad para asistir a algún consorcio, entonces antes de que se pierda esa plaza de representante municipal, pues prefiero que la ocupe otra persona. Recuerda a la señora alcaldesa que en su momento hablamos que si yo no podía asistir por cuestiones laborales podría ir un suplente, entonces antes de que se pierda, como decía antes, pues gustosamente pues ofrezco la plaza para que la ocupe otro compañero de corporación. En el que está el señor Mendieta, es que hay uno que sí hay suplente y otro que no. Sí, lo que pasa es que no se le puso porque como en su grupo no tiene suplente, pero bien se puede poner, no sé, por ejemplo, a don Diego Martínez, o bien de titular y el de suplente, pues se me ocurre, porque como son... don Diego no tiene representación en el consorcio de aguas porque no cabía. No hay ningún problema. Ahora la dejamos tal cual entonces. Vale. Pues la dejamos tal cual entonces. Espera. No, quiero decir, en el consorcio de agua está usted de titular. Pero hay suplente. No hay suplente. Entonces, en ese consorcio prefiero no estar. Entonces, ¿se pone a don Diego? ¿O cómo se hace? Sí. Si Diego no tiene problema inconveniente, lo sumamos a ese consorcio. Vale, pues eso. Vale, pues entonces, si no hay alguna intervención más, pues entonces se propone a votación con la modificación que hemos introducido en la sesión plenaria. ¿Votos a favor?
Muy bien. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación de modificación del convenio de recaudación de 2012. Para eso tiene la palabra el señor interventor. Buenos días. Este punto se dictaminó en la Comisión Extraordinaria de Patrimonio, Hacienda, Personal y Agricultura, celebrada el lunes 27 pasado, y sometido a votación fue aprobado por unanimidad de los asistentes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Bien, pues entonces se somete a votación. ¿Votos a favor de la...? Pues se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación de regularización de ingresos de 2015. Tiene la palabra nuevamente el señor interventor. Bueno, en esta misma comisión antes mencionada, la del lunes pasado día 27, también este punto fue sometido a votación y se dictaminó con los votos favorables por unanimidad de todos los asistentes. Si quieren algún tipo de explicación, aquí está el expediente. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, don Diego de la Cruz. Gracias. Bien, en la comisión tuve algunas dudas con respecto a esto cuando se hace la regulación de ingresos, la regularización de ingresos. Aquí van muchos expedientes que son por caducidad y ya en el anterior mandato yo me manifesté que debería de quedar algún tipo de constancia de cuando la gente tiene el ayuntamiento tiene deuda con la gente, algún ciudadano, algún colectivo que viene a preguntar ¿qué hay de lo mío? ¿No? Entonces, de nada, pues todavía no hay o no hay liquidez o lo que sea, entonces se queda y se va acumulando y luego después por caducidad, pues pasa el tiempo y ya no se le puede pagar, ¿no? Legalmente no se le puede pagar cuando pasen 4 años. Entonces, yo dije en alguna ocasión, lo he dicho en varias comisiones de Hacienda, que se habilite algún método de manera que que quede constancia de que esa persona interesada, ese colectivo interesado, se ha interesado, valga la redundancia, por ese tema y en ese aspecto, bueno, pues que se interrumpan los plazos, de manera que en esta regularización no tengamos que han caducado los expedientes y no se le pueda abordar la cantidad. Muchas gracias. Me comenta el concejal de Hacienda que precisamente estos expedientes van a regularización porque no ha habido constancia de que el interesado o los interesados o los colectivos no hayan hecho ningún trámite. Existe que cuando se presenta por escrito automáticamente forma parte del expediente y por lo tanto, es decir, que existe el cauce, lo que tenemos que informar a la ciudadanía o insistir un poquito más en que en lugar de ir a preguntar verbalmente, que se haga también por escrito. Y sí ir formando en ese sentido a la ciudadanía. Pero tomamos nota. Muchas gracias. ¿Pasamos a alguna intervención más? Pues entonces lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de la regularización contable? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación de regularización contable de gastos de 2015. Sí, tiene la palabra el señor interventor. Este punto fue igualmente dictaminado y aprobado por unanimidad en la pasada Comisión de Hacienda el día 27 y sometido a votación exactamente fue por unanimidad. ¿Alguna intervención al respecto? Bien, pues entonces lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Bien, pues nuevamente queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es solicitud de bonificación de ICIO. Tiene la palabra el señor interventor. Son 14 los expedientes que por circunstancias histórico-artísticas solicitan la bonificación de ICIO. Fue dictaminado en la misma comisión y aprobada por unanimidad. Si quieren paso a retarles que son los nombres o pasan a votarlo como quieran. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación de reconocimiento extrajudicial y plan de pagos mediante detracción de la patrica de la aportación municipal convenio de instalaciones deportivas 2008, suscrito con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Tiene la palabra nuevamente el señor interventor. Igualmente, este punto fue dictaminado y aprobado por unanimidad en la pasada Comisión de Hacienda el día 27. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, el señor Robles tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Y, bueno, manifestar nuestra posición, que evidentemente va a ser favorable a la propuesta de alcaldía,
y mostrar nuestra satisfacción porque por fin, y es un trabajo que ya se inició en la pasada legislatura, se le va a dar carpetazo a esos convenios que había todavía vivos con la Junta de Andalucía. Algunos eran ya del año 2003-2004 y que por diversas razones pues nunca se había terminado de aclarar con la Junta de Andalucía. Agradecer el interés que mostraron en su momento la actual secretaria hoy, que nos acompañó al arquitecto municipal y al que le habla a Sevilla para terminar de aclarar algunas cuestiones, porque realmente los números no estaban del todo claros, valga la redundancia, y finalmente, y con la buena voluntad de las dos partes, pues se llegó al entendimiento y al acuerdo de que solamente tuviéramos que abonar 533.000 euros, que se va a hacer de forma cómoda en varios plazos, como detracción de la patrica, de los tributos que nos tiene que dar la Junta de Andalucía. Por lo tanto, bueno, pues aclarar esas matizaciones y mostrar nuestra satisfacción porque por fin ya se da carpetazo a estos viejos expedientes que han tardado demasiado tiempo en resolverse. Gracias. Bien, si no hay ninguna intervención, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación? Bien, pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación y modificación de crédito por transferencia de crédito. Tiene la palabra el señor interventor. Este punto se llevó a la misma Comisión de Hacienda y fue aprobado por unanimidad. Esta es una modificación de crédito, como expliqué en la comisión. Se trata de la misma partida, del mismo área. Lo que pasa es que al ser del capítulo 6 de inversiones de informática para informática, pues hay que pasar por modificar el anexo de inversiones que tiene que pasar por pleno. ¿Alguna intervención en este punto? Bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación? Bien, pues se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación de modificación de créditos por créditos extraordinarios, suplementos de créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales y bajas por anulación. Tiene la palabra el señor interventor. En la misma Comisión de Hacienda se dictaminó este punto y fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito por gastos correspondientes a 2015 y ejercicios anteriores. Tiene la palabra el señor interventor. Este punto igualmente se dictaminó en la misma Comisión de Hacienda, fue aprobado por unanimidad y afecta a un reconocimiento por gastos realizados en ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria. ¿Intervenciones en este punto? Pues sí, tiene la palabra el señor Diego Martínez de la Cruz. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, en este punto nosotros también hicimos alguna alegación, no alegación, sino una intervención en la comisión correspondiente, diciendo que efectivamente se había quedado estos asuntos del reconocimiento extrajudicial, se habían quedado sobre la mesa, no llegaron a aprobarse por diversas cuestiones y bueno, pero partíamos de la buena voluntad de todos de que hubiera borrón y cuenta nueva, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, aunque el posicionamiento inicial cuando se trajo fue que no, pero ahora por esa posición que hemos dicho del borrón y cuenta nueva, para empezar de nuevo, pues vamos a votar que sí, como votamos en la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bien, bueno, lógicamente el Grupo Popular va a aprobar este reconocimiento. Es algo que se podía haber hecho perfectamente en el anterior mandato. Aquí es donde va, por ejemplo, el reconocimiento a las facturas de la iluminación extraordinaria que se hizo en la rotonda de Cuatro Caminos, que suscitó un debate importante en el anterior mandato y creo que fue simple y llanamente, bueno, pues, entre comillas, por posicionarse en contra de la actuación del equipo de gobierno en ese momento. Si uno lee la propuesta de intervención, se da cuenta que esos acreedores que tenían operaciones pendientes de aplicar el presupuesto están en todo su derecho de cobrar ese dinero de un trabajo efectivamente realizado
Y lo pueden hacer porque se da una serie de condicionantes, tal y como pone el informe de intervención, donde este ayuntamiento, bueno, pues aparte de que no supera los límites que fija los límites máximos de la legislación, tiene superávit presupuestario de más de 6 millones de euros, tiene un remanente positivo de tesorería, que cumple perfectamente con la regla de gasto, con la ley de estabilidad presupuestaria, no supera el límite máximo de pago a proveedores. Quiere decir que se da una serie de condicionantes por una buena gestión del anterior equipo de gobierno para poder hacer una cosa tan sencilla como es pagar una factura de apenas 30 y tantos mil euros de una cuestión que había que hacerla sí o sí, dados los informes que había tanto del jefe de policía como del jefe de los servicios técnicos industriales de este ayuntamiento, y que, lógicamente, insisto y digo, se podía haber hecho sin armar demasiado revuelo en el anterior mandato. Cambia la corporación, no hay ningún problema, las circunstancias son las mismas y, desde luego, pues entendemos que la empresa que ha realizado este trabajo pues ha tenido que estar esperando unos meses sin cobrar su factura, simple y llanamente porque no hubo voluntad en el anterior mandato de darle curso a una cosa que es normal en muchísimos ayuntamientos, donde por diversas cuestiones hay que hacer reconocimientos extrajudiciales de crédito. Por lo tanto, bueno, mostrar nuestra satisfacción de que se traiga el otro día a la Comisión de Hacienda y ahora al Pleno, para de una vez por todas darle carpetazo pues, a esos expedientes que en muchísimas ocasiones se dan las circunstancias y no hay ningún problema en hacer ese reconocimiento, como ha pasado en este ayuntamiento tradicionalmente en etapas anteriores y como estoy seguro que pasará también durante este mandato. Por lo tanto, el Grupo Popular aprobará y apoyará, como no puede ser de otra manera, el reconocimiento y el abono de estas facturas que se quedaron pendientes. Gracias, señor Olivares. Sí, tiene la palabra el señor Francisco Javier Lozano. Al Grupo Popular indicarle que si ahora tenemos que hacer el reconocimiento extrajudicial, también es porque su equipo de gobierno, el anterior equipo de gobierno, hizo una intervención en Cuatro Caminos sin una consignación presupuestaria. Por lo tanto, eso nos obliga ahora a nosotros a actuar. Y si hubo algún tipo de polémica en torno a la obra o la intervención que hubo en la rotonda de Cuatro Caminos, no fue, simplemente fue porque usted la generó y su equipo de gobierno, gracias a la forma de actuar y de generar y hacer política. Dice usted que hay un informe de la policía que indicaban que era necesaria una intervención en la rotonda de Cuatro Caminos. A mí me gustaría saber por qué no había otro tipo de informes respecto a otro tipo de rotondas que también están en la ciudad y necesitan de una intervención urgente, o por qué no existe otro tipo de informe en otros espacios de nuestra ciudad, otros espacios públicos de nuestra ciudad que también se necesitan de una intervención. A mí me sorprende, la verdad, la forma de priorizar que tiene el Partido Popular en cuanto a las intervenciones en nuestra ciudad. Cuanto menos es rara, ¿no? Nos sorprende que por lo menos no se ponga encima de la mesa las diferentes, digamos, propuestas que puede haber, sino simplemente se indique una y se haga sin llevarse a comisión y sin contar con el resto de fuerzas políticas. Pero bueno, eso ni le sorprende a los ciudadanos ni, por supuesto, nos sorprende a nosotros a esta altura. Por lo tanto, lo único que le puedo decir, señor Robles, es que lo que estamos haciendo hoy aquí es un acto de responsabilidad y un acto que tenemos que llevar a cabo, que entendemos que esa factura debe de ser pagada y, por supuesto, pues que los proveedores y la gente que ha intervenido pues reciba su dinero. Simplemente eso. Ante las preguntas que me ha hecho, ¿le puedo contestar? Sí, con que pida la palabra yo se la doy sin ningún problema. No tiene que interpelarme porque la va a tener la palabra. Lo que sí les pido es brevedad en la contestación. Tiene la palabra, señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, simplemente decirle al portavoz del Grupo Socialista que esa misma responsabilidad es la que pedíamos nosotros en el anterior mandato y que hay que hacerle caso a los informes técnicos. Otras rotondas que evidentemente pueden tener falta también de intervenciones, no aparecieron en esos informes técnicos. ¿Y por qué aparecieron ahí con esa urgencia y esa emergencia?
Bueno, pues que resulta que es el nudo más importante de tráfico de acceso a nuestra ciudad, donde hubo un cambio brusco en la manera de circular y donde ese cambio brusco en la manera de circular, añadiéndole la falta de iluminación, pues ponía en grave riesgo la circulación en la zona, tanto para vehículos como para peatones. Y por lo tanto la policía decidió hacer ese informe por 2 veces, advirtiéndoselo a este alcalde, y este alcalde, en un ejercicio de responsabilidad, tuvo que hacer caso y, evidentemente, 30 y tantos mil euros, cuando había una situación económica saneada, como dice el informe municipal, con más de 6 millones de euros de arqueo a final de año, pues evidentemente tenía que hacer ese ejercicio de responsabilidad, aun sabiendo que no tenía consignación presupuestaria, porque había que poner en una balanza la seguridad de los peatones y de los vehículos por encima de esa irregularidad administrativa que se produce cuando hay una falta de consignación presupuestaria. 30 y tantos mil euros frente a un superávit de más de 6 millones de euros, evidentemente, pues hizo que este alcalde le hiciera caso a los informes técnicos, como no puede ser de otra manera. No le quepa la menor duda que si en alguna ocasión hubieran pasado algún informe técnico de alguna otra intervención en otro sitio, le hubiéramos hecho caso exactamente igual. Pero las circunstancias son las que son y los informes técnicos son los que son. Por lo tanto, nosotros hicimos caso a los informes que nos pusieron encima de la mesa en ese momento. Muchas gracias, señora Olivar. Muchas gracias, señor Robles. Tiene la palabra el señor Francisco Javier Lozano. No dudo de que usted le tenga que hacer caso al informe técnico. Eso es una responsabilidad de cualquier persona que tenga una responsabilidad institucional. Pero también lo que pongo aquí en cuestión es el hecho de que usted recibe 2 informes sobre una misma rotonda y no se preocupa, por ejemplo, dice del tráfico y la seguridad, de la rotonda que hay en dirección a la carretera de Sabiota, la rotonda de la Opel. Por ejemplo, si usted recibe un informe técnico sobre una rotonda en concreta y usted cree que hay una peligrosidad en el tráfico y en la seguridad, ¿por qué no se preocupa también a la misma vez de preguntar en qué situación se encuentran otras rotondas cercanas? Eso es lo que ponemos en cuestión, simple y llanamente. Muchas gracias, señor Francisco Javier. Si no hay ninguna cuestión más, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación del reconocimiento extrajudicial? Bien. Se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. El siguiente punto del orden del día, aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos por gastos correspondientes a ejercicios anteriores a 2015. Tiene la palabra el señor interventor. Igualmente fue dictaminado y aprobado en la misma Comisión de Hacienda. La diferencia de este reconocimiento con el reconocimiento anterior es que este sí tenía consignación presupuestaria, pero no se presentaron las facturas en tiempo y forma, fueron fuera de plazo. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Bien, pues si no hay ninguna intervención, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación? Bien, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación de creación de una plaza de personal eventual en la plantilla municipal y creación de su correspondiente puesto. Para ello tiene la palabra la señora secretaria.